Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Muy bien, en esta oportunidad vamos a entrar a la reflexión que nos corresponde para esta tarde. Quisiera compartir en lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 18. Hoy estaré hablando acerca de los medios de gracia. Los medios de gracia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando hablamos de los medios de gracia, estamos hablando de los instrumentos, los medios que Dios ha provisto para que cada hombre y mujer que le ha entregado su vida a Cristo de una manera genuina pueda crecer en su vida espiritual. Si hay algo que yo he notado en este caminar, es que la iglesia o las personas, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo de una manera genuina, no tenemos problema de salvación, porque por gracia somos salvos. Hemos reconocido que somos pecadores y que nuestra justicia nunca nos hará acepto delante de Dios. Así que nos rendimos de una manera sincera y Dios ha entrado a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Cuando una persona reconoce que es pecador, que es pecadora y le entrega su vida a Cristo, el Señor le perdona y entra el Espíritu Santo a hacer morada en ese corazón y comienza a trabajar en la vida de esta persona. Ahora bien, ese no es el problema de la iglesia, porque la persona ya le entregó su vida a Cristo. El problema que nosotros pasamos es que no hemos aprendido a vivir como salvos. El primer paso es rendirnos a Cristo. El primer paso es reconocer que somos pecadores. Invitarlo a Él que nos acepte y que nos adopte como sus hijos, como sus hijas. Y cuando Él hace eso, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Pero ahora el siguiente paso es que tenemos que aprender a vivir como salvos. Y es ahí donde radica la mayor de nuestras debilidades. Como iglesia hemos estado fallando en esa área. Así que repito, no es un problema de salvación. Es un problema que no hemos podido vivir o no hemos aprendido a vivir como salvos. La mayoría de los cristianos no han aprendido a vivir como salvos. Eso significa que todavía están en una inmadurez. Ahora, ¿cómo podemos nosotros crecer en nuestra vida espiritual? Crecer en la gracia del Señor. Bueno, Dios, en su amor y en su misericordia, ha dejado los instrumentos, han sido ordenados estos instrumentos por Dios para que su Espíritu Santo pueda capacitar al creyente y podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Y aunque el Señor pudo hacer esto de un momento a otro, pero Dios no ha querido así. Ha dejado los medios, las herramientas, los canales
para que nosotros hagamos uso de ellos y poder crecer en nuestra vida espiritual. La gran mayoría de los cristianos no hacemos uso de esos medios que Dios ha provisto para nuestro crecimiento. Entonces estamos en la iglesia, somos salvos, pero no hemos aprendido a vivir como salvos. Lo que más tarde el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Éfeso. Le dice, santos en Cristo Jesús. Pero más adelante, en la misma carta, le dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Así que estos podían ser santos, pero vivían como necios. O sea, salvos, pero no habían madurado en su fe. Y justamente en el programa anterior compartía el tema de los dones del Espíritu. Les decía que hay personas que están funcionando bien en el don espiritual que Dios les ha dado, pero que no es garantía de madurez espiritual. Y un ejemplo de ello poníamos la iglesia de los Corintios. Esta fue una iglesia que abundaba en los dones espirituales, y lo dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1. De tal manera que no tenéis necesidad de nada, pues abundáis en los dones espirituales. Pero cuando llega el capítulo 3, le dice, no les puedo hablar como a personas maduras, les tengo que hablar como niños, como a carnales, porque hay entre ustedes disensiones, porque hay entre ustedes pleitos, divisiones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conciliar estas dos cosas? Una iglesia que ha desarrollado sus dones espirituales, al mismo tiempo el apóstol Pablo la tilda de una iglesia inmadura. ¿Por qué? Porque muchas veces teniendo los medios de gracia no hacemos uso de ellos. Por eso que nosotros como creyentes tenemos que hacer uso de los medios que Dios nos ha dado para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y nuestro crecimiento en la gracia de Cristo será proporcional al uso que nosotros hagamos de los medios de gracia. No es, ¿cómo le diría?, de una manera inmediata. No es de una manera automática. Uno no crece espiritualmente de forma automática. El crecimiento está condicionado al tiempo, a la proporción, al uso que yo haga de los medios de gracia. A través de los medios de gracia es que Dios comienza a trabajar en nosotros, comienza a impartirnos fortaleza espiritual, paz interior, fortalecimiento, nos comienza a dar dirección, nos comienza a dar corrección por medio de los medios de gracia, gozo, paz. Es algo que nosotros comenzamos a desarrollar, pero como les decía, esto va a ir creciendo. La vida espiritual de una persona va a depender de cuánto usa de los medios que Dios ha dejado para su crecimiento. Lo voy a repetir porque lo considero muy importante. El crecimiento espiritual de un creyente va a depender de los medios que usa, los medios que Dios ha dejado para su crecimiento espiritual. No es asunto de tiempo y no es algo automático. No es que le entrego mi vida a Cristo y de inmediatamente soy una persona que ha madurado en la fe. Y no es asunto de tiempo porque como pastor he podido ver que hay cristianos en la iglesia que solo están envejeciendo, pero no están madurando. ¿Y a qué se debe? Porque teniendo los medios que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, no hemos hecho uso de ellos. Entonces, aquí nace la importancia de hacer uso de estos medios para mi crecimiento espiritual. Quiero hablar de algunos de ellos hasta donde nos pueda dar el tiempo. El primer medio de gracia es las Sagradas Escrituras. Nadie crece
espiritualmente, nadie crece si hace a un lado las Sagradas Escrituras. Dice el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué me está diciendo? Que si quiero crecer en mi vida espiritual, debe de haber un anhelo, una pasión por la palabra. Así como, y usa este ejemplo, así como el niño desea de una manera desesperada la leche materna, y de eso va a depender su desarrollo físico, de eso va a depender su crecimiento, de eso va a depender que él crezca saludablemente. Y como dicen muchos por ahí, somos los que comemos, somos los que nos alimentamos, y de una buena alimentación va a tener un buen desarrollo. Pues usando ese mismo ejemplo, el creyente va a crecer espiritualmente dependiendo de la pasión que tenga por las Escrituras. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. Por eso va a decir el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y escuche la finalidad, para que por ella crezcáis. O sea que mi crecimiento está condicionado a hacer uso de este medio de gracia, que en este caso sería las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es el fundamento de nuestra fe, nuestra norma de conducta, es la autoridad máxima para la vida de la iglesia. Las Escrituras es la autoridad máxima. Ella es la que regula mi fe, ella es la que regula mi conducta. O sea que ahora yo no voy a creer todo lo que se dice allá afuera, ahora yo tengo un filtro. Algunas personas a mí me han tildado de una persona incrédula, y yo les digo al contrario, ahora soy creyente. Cuando no conocía la Escritura, yo creía todo lo que me decían, todo lo que escuchaba afuera, todo lo que escuchaba en la calle, todo lo que me contaban yo creía, porque no tenía un filtro. Ahora que tengo las Escrituras y ahora que conozco las Escrituras, yo ahora no creo todo lo que me cuentan, porque ahora la palabra de Dios regula mi fe, regula también mi conducta. Y cuando nosotros vamos a la Escritura y la escudriñamos y llevamos a la vivencia lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo, entonces el creyente comienza a experimentar una madurez, un crecimiento espiritual, y ese es el nivel o el ritmo que Dios quiere que vayamos creciendo. Recuerde que hubo un tiempo donde se estaba perdiendo la autoridad de la Escritura. En los tiempos medievales hubo un momento donde las Escrituras se habían hecho a un lado, y Dios usó a muchos hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, entre otros, donde sacaron nuevamente las Escrituras y rescataron el cristianismo, que estaba en la peor de las corrupciones. Pero ¿cómo ellos lo rescataron? Volviendo a las Escrituras. O sea, si nosotros ignoramos y hacemos a un lado la palabra del Señor, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Por eso que el creyente debe de tener esa pasión por conocer las Escrituras. Tenemos que motivar los pastores, los líderes, los que tenemos personas bajo nuestra responsabilidad. Motivemos a que lean las Escrituras. Tenemos nosotros en nuestra congregación poco tiempo que estamos trabajando ya con jóvenes, y una de las cosas que estamos desde inicio motivando es a que conozcan las Escrituras, es que lean la palabra del Señor, que se familiaricen con las Escrituras, porque el conocimiento y la obediencia a esa verdad va a producir un crecimiento y una madurez espiritual. Así que algunos consejos con respecto a las Escrituras. Haga parte de la tarea diaria el leer y meditar en alguna porción de la palabra de Dios. Que ya sea una tarea
de todos los días. Disciplinémonos, tengamos esa disciplina, que todos los días apartemos un tiempo, que sea una tarea de todos los días, leer y meditar. En alguna porción, no leerla a la ligera, no leerla por pasar el tiempo, sino meditarla. O sea, tengo que leer el pasaje y ponerme a pensar un poco. ¿Qué quiere decir? ¿En qué puedo aplicar ese pasaje a mi vida? Tengo que dedicar ese tiempo. Luego, debemos de escoger un lugar y una hora específica. No es en cualquier lugar ni a toda hora. Deberíamos de disciplinarnos y tener un horario y un lugar específico donde pueda haber calma, quietud, y ahí dejar que sea el Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra. Recuerde, estoy hablando de los medios de gracia, y aquí estoy solamente mencionando un medio, por lo menos. Un medio que Dios ha usado para que yo pueda crecer espiritualmente es su palabra. Y para ello debo de leerla, apartar tiempo para leerla diario y meditar en ella. Tengo que tener un lugar específico. Sí, a veces yo he visto personas que van en el autobús y ahí van leyendo. Están en cierto lugar, en el mercado, y ahí están leyendo, en medio del bullicio y todo eso, y está bien. Pero preferiblemente que apartes un momento a solas para que puedas meditar en esa escritura y dejar que el Espíritu Santo hable a tu vida, a tu corazón. Además de ello, no apresure su lectura. Le puedo dar otro consejo con respecto a este medio de gracia que Dios nos ha dejado para que crezcamos espiritualmente. No apresure su lectura. No lea a toda carrera. Dé a su Biblia su mejor tiempo, no el peor tiempo. Dele un tiempo. Dedíquele tiempo. No lo haga deprisa. Otro consejo con respecto a este medio de gracia: lea la Biblia en espíritu de obediencia y para su aplicación personal. Muy importante esto, queridos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces solamente la queremos leer para aplicársela a otro. ¿Cuántas personas, y me consta, cuántas personas van a la Biblia solo cuando tienen el privilegio de predicar o la responsabilidad de predicar? Le dicen: hermanos, le toca predicar la próxima semana. Y a esa hora corren a la Biblia a buscar qué predicar. Me pasó un tiempo a mí. Aún a muchos pastores nos pueden suceder que vamos a la Biblia solamente a buscar qué predicar. Y no debería de ser así. Este es un medio para mi propio crecimiento espiritual. Y nosotros los pastores, los líderes, muchas veces cometemos el error de ir a la Biblia solamente para buscar qué predicar. Y si en eso caemos muchos líderes, también caen muchos miembros. Entonces le dice: mire, el sábado le toca predicar, y corren hasta esa hora a buscar. Y si no tiene una responsabilidad esta semana con respecto a la predicación, escasamente se acercan a la Biblia. Por eso mi consejo es que leamos la Biblia en un espíritu de obediencia para su aplicación personal. No es para que tengamos argumentos para atacar a alguien. No es que tengamos argumentos como esposo para atacar a mi esposa. No es que la esposa va a leer la Biblia para tener argumentos para atacar al esposo o para atacar a los hijos. Yo voy a ir a las Escrituras en obediencia para mi aplicación personal. Yo le motivo que nos disciplinemos, que se pueda disciplinar. Diario aparte un tiempo. Si puede apartar un lugar específico, apártelo. Que sea una disciplina de todos los días. Que lo pueda hacer regularmente en un lugar donde haya privacidad. Que pueda darle su mejor tiempo a la lectura, que no sea a toda carrera, pero algo más, que lo lea con un espíritu de obediencia para su aplicación
personal, que no sea el púlpito el que te lance a la Biblia, que no sea el púlpito el que te lleve el que te obligue a leer, sino que sea la Biblia la que te lance al púlpito. Y a veces voy a las Escrituras no buscando qué predicar, sino para mi propia aplicación. Pero tan bueno y tan misericordioso es Dios, que ahí comienzan a salir mensajes, enseñanzas, reflexiones para compartir con otros. Aunque no fue esa su intención primaria. Usted llegó a la Biblia para edificarse, para su propio crecimiento. Pero ahí Dios también lo inquieta para compartirlos con otros. Así que sea la Biblia quien nos lance al púlpito, no el púlpito que nos lance hasta esa hora a buscar qué predicar. ¿Quiere que le dé otro consejo con respecto a los medios de gracia? Y en este caso la Biblia, que es el medio que Dios, uno de los medios que Dios ha provisto para nosotros. Es que siéntese a estudiarla con la determinación que vivirá de acuerdo a sus reglas. Usted se va a sentar a estudiar, pero con aquella determinación. Voy a sentarme a estudiar para vivir conforme a lo que ella me enseña, para descansar en sus afirmaciones y para que actuemos de acuerdo a sus mandatos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es mejor leída cuando es practicada. Recuerdo que un hermano en una ocasión compartió, teníamos a un hermano, lo invitamos a compartir la palabra del Señor y él decía algo muy bonito, me llamó la atención, primera vez que escucho esto. Él decía, a mí me cuesta memorizarme la Biblia. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Yo leía, dice él, y lo ponía en práctica, lo que ahí leía para mi vida. Esa fue una manera, dice, no me la memorizaba porque me cuesta memorizarme, pero lo que yo leía lo aplicaba a mi vida y eso fue un método que usó para aprenderse las Escrituras. Bonito consejo que escuché y le digo, es muy real. Vamos a la Biblia, vamos a sentarnos a leerla, pero con la determinación que vamos a vivir de acuerdo a lo que ella nos está enseñando. Vamos a descansar en las afirmaciones que Dios nos da, o sea, en sus promesas, y vamos a actuar de acuerdo a sus mandamientos, porque la Biblia es mejor leída cuando es practicada. Queridos, este es solamente un medio de gracia. Quiero compartir algunos otros más en otros programas, pero por el momento quiero dejar este medio de gracia. Las Escrituras es el medio que Dios va a usar, o uno de los medios que Dios va a usar para tu crecimiento espiritual. Nadie perece por canto, nadie perece por ayuno, nadie perece por vigilia, el pueblo perece porque falta conocimiento. Así que les motivo a volver a las Escrituras. Y me despido con este pensamiento que dice, si tienes un problema, lo que hoy es un problema, si oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Daré mi voz y en adoración mi corazón